Bien, perdón. Ah, sí, te hago la seña, ¿no? Ok. No, pues antes que nada, buenos días. Agradezco la invitación, ¿verdad? A Eichern, Kevin, Alonso y todo el equipo técnico. Aunque es la primera vez que estoy aquí con Eichern, pero ya tengo años, ¿verdad?, eventualmente viniendo a esta zona. Me da gusto ver muchas caras conocidas. Chuy, ¿verdad? Hasta acá nos venimos a ver, ¿verdad?, también. Buenos amigos, entonces, pues voy a platicar de un tema, ¿verdad? En estos días hice un recorrido con los colegas de Eichern, aunque ya conocía la problemática del valle. Finalmente pues me quedó más claro lo que ya todo el mundo sabemos, ¿no? Que hay muchos problemas con el agua, y sobre eso quisiera enfocar mi plática el día de hoy, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Cuando vayan por ahí a México, a la Ciudad de México, ¿verdad?, que es muy bonita, por cierto, aunque yo no soy originario de esa ciudad, ¿verdad? Yo soy originario de Michoacán y muchos me hacen burla, pero ¿por qué haces tanta propaganda de la Ciudad de México? Les digo, pues porque es una ciudad maravillosa, ¿no? Si van a Tepito a la medianoche, pues los van a saltar seguramente, pero fíjense, hay un mural, ¿verdad?, de Diego Rivera que se llama El agua, el origen de la vida, la siguiente, y se encuentra en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, ¿verdad? O sea, cuando vayan a la Ciudad de México también vayan a recrearse un poquito, ¿no? Hay muchas cosas que ver. ¿Y por qué hablo del agua, el origen de la vida? Pues porque realmente ahí surgió la vida, ¿no? ¿Ya? Entonces, y sin agua pues tampoco no existiríamos. Entonces, véanlo, lástima que a veces no apreciamos, ¿verdad?, el agua, sobre todo en las zonas donde la tenemos en abundancia. Creo que ustedes están adquiriendo la cultura del cuidado del agua, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque cada vez es más difícil adquirirla, ¿verdad? Agua, me refiero a agua dulce, ¿no? La siguiente, por favor. Esta foto la tomé hace casi 23 años aquí en San Quintín, ¿verdad? Muchos de los millennials, ¿verdad?, no habían nacido todavía, y yo todavía tenía un poquito más de pelo, o mucho más de pelo, ¿verdad? Me acuerdo que traían el agua de muchos kilómetros, ¿verdad? Era el agua que utilizaban para regar. La siguiente, ¿verdad? Era prácticamente campo abierto, ¿no? Siguiente. Ajá. Estamos hablando de más de 20 años de este tipo de sistemas de producción aquí en Baja California, ¿verdad? Se acordarán muchos de ustedes, ¿verdad?, sobre todo los asesores, los productores que ya pasamos de 50 años, ¿verdad? Entonces, pues ahora la siguiente, por favor. Pues llegamos después de 20 y tantos años, ¿verdad? Creo que tienen 15 años hacia atrás, ¿verdad?, que empezaron a poner las primeras mallas, los primeros invernaderos, posiblemente un poco más atrás, ¿no? La siguiente. Entonces vean cómo han venido evolucionando los sistemas de producción, ¿verdad?, sobre todo en producción de tomate. Quiere decir que las empresas que nos venden tecnología, ¿verdad?, de diferentes países, pues nos han venido, ¿verdad?, ayudando a ser cada vez más eficientes, ¿verdad? La siguiente. Vean, por ejemplo, cuando hablamos de eficiencia en el uso de agua, ¿verdad?, cuando iba uno por allí a Sinaloa, veías que estaban regando por gravedad. Bueno, los de Sinaloa, que decíamos, el estado de los 11 ríos, ¿verdad?, tienen agua en abundancia, suelos muy buenos y clima excelente. Entonces, por eso la agricultura es muy próspera, ¿no? Y veías productores regando por gravedad, pero vean, quiere decir que la eficiencia en el uso de agua eran que por cada 1000 litros de agua que se usaban, se producían 3 kilos de tomate, ¿no? A eso se refiere eficiencia. Después empezaron los sistemas de fertirriego, gochados plásticos, campo abierto, como los veíamos aquí en San Quintín. Pero vean la eficiencia en el uso de agua, 13 kilos de tomate por cada 1000 litros de agua. Después ya vienen, ¿verdad?, los sistemas españoles, ¿verdad?, o los invernaderos tipo español. Por ejemplo, en España producen 36 kilos, ¿verdad?, por cada 1000 litros de agua. Los más eficientes son los holandeses, que producen 80 kilos de tomate por cada 1000 litros de agua. En México, como nuestros sistemas son muy parecidos a los españoles, estamos produciendo más o menos lo mismo, ¿no? 30 kilos en promedio por 1000 litros de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía nos falta llegar hasta acá. O sea, que como dice el dicho, sí se puede, ¿verdad? Entonces tenemos que crecer, tenemos que ser más eficientes todavía en el uso de agua, ¿verdad? La siguiente, por favor. Pero no solamente tenemos el problema de la falta de agua, fíjense. Ustedes, ¿verdad?, los que producen en suelos, no en sustrato, los que producen en suelo, tienen otro problema. No estoy hablando de la falta de agua, o la que tenemos muchas veces es muy salina, ¿no? Sino que vean muchas veces el uso de esa agua salina a través de los años
Y no solamente el uso de agua salina, sino la explotación de las tierras, de los suelos, nos ha llevado a esto. En México el 62% de los suelos agrícolas están degradados. Vean, por ejemplo, de acuerdo a este colega del Colegio de Postgraduados, a Carlos Ortiz, estableció que el 80% de los suelos en la zona noroeste están degradados. Son suelos agrícolas que presentan diferentes tipos de degradación, ¿no? Que puede ser eólica, causada por el aire, como es allá en Chihuahua, ¿no? Incluso aquí mismo, ¿no? Arrastre de partículas o sal, y llega a nuestro suelo, pues lo va ensalitrando también a través del aire. Puede ser degradación hídrica, ¿no? Por tanta lluvia en algunos casos, pero vean, nos estamos enfrentando también a un problema de degradación de suelos. Cada vez nos cuesta más trabajo producir en nuestros suelos. La siguiente. Por eso, ¿sí? La siguiente. Vean, les decía que tenemos en el país 62% de los suelos agrícolas están degradados. Solamente, según Zagarpa, son 7 estados los que nos dan de comer casi a todo el país, ¿no? Vean, en el sureste, Veracruz, Chiapas, en el centro occidente, Michoacán, Jalisco, y en el norte, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Estoy hablando de alimentos en general, ¿no? Granos, frutales, etcétera, etcétera. Entonces, pero también nos estamos enfrentando a esta degradación muy fuerte, y no solamente en México, esto es a nivel mundial, ¿no? Y si le sumáramos todavía el cambio climático, vean, quiere decir que entonces tenemos que hacer uso de herramientas, ¿verdad?, de tecnología para poder abastecer a la humanidad de alimentos. La siguiente. Cuando hablamos de la degradación de suelos, me refiero a que hemos desequilibrado los suelos química, física y biológicamente, ¿no? Cuando vemos la degradación biológica de los suelos en México, quiere decir materia orgánica. Más del 90% de los suelos agrícolas en México les falta materia orgánica, más del 90%. ¿Qué quiere decir? Que estamos perdiendo suelos. Cuando hablamos de la parte mineral, fíjense, de la parte química, ¿qué encontramos? En un análisis de fertilidad de suelos, que por cierto me llama la atención, ¿verdad?, que voy a varios estados del país, y cuando veo a los asesores de tomate, generalmente usamos solamente los análisis de pasta saturada, que son muy buenos, pero se les ha olvidado que la pasta saturada es el reflejo, claro, de lo que fertilizamos, lo que trae el agua, pero también lo que el suelo nos está aportando o lo que le estamos quitando al suelo. Entonces vean, a través de los años vamos degradando los suelos, le estamos sacando, ¿no? Yo por eso hago una crítica constructiva en Chapingo, ¿no? En Chapingo, ¿cuál es el lema? Explotar la tierra, no al hombre. Y sí es cierto, se la creyeron. Ese lema tiene que cambiar. No tenemos que explotar ni al hombre ni a la tierra, porque si no vamos a ver este tipo de situaciones. Vean, por ejemplo, cuando ustedes hacen un análisis de fertilidad, yo por ejemplo estoy viendo aquí un suelo pobre en calcio. ¿Ustedes creen que van a resolver su problema de calidad, firmeza, blossom, un suelo como este que le falta calcio? Cuando es un suelo muy arcilloso. Aquí ocupo yo toneladas y toneladas de yeso para equilibrar, para llevarlo a su óptimo, y no los kilos que ustedes meten con su sistema de riego. Por eso muchas veces ustedes quieren resolver el problema de calcio con fertirriego, con foliares, es una aspirina para un dolor de cabeza muy grande. Entonces tienen que trabajar con sus suelos, no los pierdan. Claro, ¿qué sucede cuando perdemos los suelos? Nos brincamos a sustrato. Estamos siguiendo los pasos de los españoles. Los españoles deterioraron sus suelos, por eso están brincando a los enarenados, a los sustratos. Finalmente el suelo es un recurso no renovable. Lo perdemos así como el agua también, se pierde, ya no la podemos crear nuevamente. Pero sí podemos detener esa degradación, revertirla incluso, que es mucho más caro. Es más barato detenerlo que revertirlo, ¿no? Mejorar un suelo que está echado a perder no nos ayuda. Entonces vean, cuando ustedes hacen un análisis de fertilidad de suelo, lo que nos están analizando es lo que está pegado en el suelo. Cuando hacen un análisis de pasta saturada, de chupatubos, lo que están analizando es lo que está en solución. Los dos análisis son muy importantes. La siguiente. Fíjense, aquí están ustedes viendo un suelo en equilibrio. Si ustedes me dijeran, ¿por qué 50% de saturación de bases con calcio es poco? ¿Por qué? Porque yo debería traer entre 60 y 75%. ¿Qué significa? De todas las cargas positivas que están pegadas al suelo, yo debo traer estas cantidades de calcio.
Y lo vemos en sustratos, por eso hacemos eso, ¿no? En fibra de coco. Tratamos de saturar con calcio, ¿para qué? Para evitar que principalmente el sodio sea el que ocupe el espacio de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando regamos con aguas salinas? Cloruro de sodio. El sodio, ¿ya?, empieza ¿a qué? A ocupar el espacio del calcio. Y claro, es un efecto indirecto cuando vemos el blossom. ¿Por qué? Mucho sodio, poco calcio. Es un efecto, y además de la salinidad, ¿no? Que a la planta le cuesta trabajo tomar agua. Entonces, trabajemos más con los suelos y vamos a tener menos dolores de cabeza, ¿ya? La siguiente. Vean este suelo. Ahora el problema es potasio. Yo tengo más calcio y magnesio que potasio. ¿Qué voy a encontrar aquí? En la siguiente, ¿ya? ¿Va? Está relacionado. Hay dos elementos que se relacionan mucho con payaseado de frutos: potasio y magnesio. Entonces vean, eso es un problema muy fuerte. Yo que voy voluntariamente al supermercado cada fin de semana, dije voluntariamente, ¿eh?, me encuentro con esto. ¿Ah? ¿Por qué? Es un problema muy recurrente. Y a veces pensamos, ¿eh?, a veces los productores piensan que el problema es la variedad, el híbrido, la genética. Le digo, no. ¿Eh? Si estás metiendo un material que es muy demandante de potasio, lo metes en un suelo pobre de potasio, el fertirriego no te va a salvar. ¿Eh? No vas a lograr suministrar todo lo que ocupas, ¿eh?, para saturar ese suelo de potasio, para poder revertir esto. ¿Y qué hacemos? Incrementamos las dosis de potasio, ¿eh?, foliar vía suelo, y en la solución del suelo la desequilibramos. ¿Eh? Ya empezamos a tener frutos ahora con poca firmeza por querer resolver esto. ¿Eh? Entonces, a lo mejor ya no salen los frutos payaseados, pero sí con poca firmeza. Su problema lo van a resolver nuevamente cuando, ¿qué?, metan potasio de fondo a ese suelo. Es algo que se nos olvidó hace muchos años, ¿eh? Trabajar los suelos, hacer enmiendas. ¿Por qué? Porque creemos que el fertirriego, ¿eh?, se tiene que meter todo por fertirriego. Hay que usar el fertirriego, no abusar de él, ¿ya? La siguiente. Aquí está demostrado, ¿eh?, que el potasio está muy relacionado pues con el payaseado. ¿Qué dice aquí? Vean, se incrementan las dosis, los niveles de potasio. El número 5 significa fruta libre de daño. O sea que mientras más potasio pongas, menos, ¿ya?, en equilibrio, claro, con calcio y magnesio, ¿no? Mientras más potasio tengas, menos frutos payaseados. La siguiente. Pero no solamente se ha demostrado que el potasio está involucrado en el payaseado, sino también el magnesio, ¿no? Como lo hemos visto acá con Chuy Dorantes, acá en la parte de Coahuila, ¿no? Vean, aquí está demostrado que cuando aumentas las dosis en este caso, estos trabajos que hicieron estos italianos, aumentan la dosis de magnesio y baja, ¿eh?, seguramente hizo falta magnesio aquí, ¿eh?, por eso no solucionaron su problema al 100%. Claro, cuando hacemos cuentas allá con Chuy, ¿eh?, en Torreón, vemos que ocupamos 7 toneladas de sulfato de magnesio por hectárea, pues es mucho, ¿eh? Quiere decir que sus suelos están sobrepasados en calcio. La siguiente, como en este caso, vean, es muy común ver frutos payaseados cuando tenemos excesos de calcio. Quiere decir que si ustedes, ¿verdad?, por querer eliminar sodio, ¿ya?, metieron yeso muchos años sin ver sus análisis de fertilidad, lo que posiblemente sucedió, como veo en muchos casos, se les pasa la mano de calcio. En algunos casos ya es de manera natural, ¿no? Si vas a la Mixteca oaxaqueña, Guajuapan de León, o en la Mixteca poblana, San Luis Potosí, Torreón, empiezas a ver que los suelos por naturaleza son muy ricos en calcio. Y ahí en esas zonas es muy común ver que frutos payaseados. ¿Por qué? El exceso de calcio, fíjense cómo está el magnesio. El calcio sobresale al magnesio y al potasio, y nuevamente tenemos que frutos payaseados. Si yo tengo un material que es muy demandante de magnesio y lo pongo en este suelo, pues va a aparecer el problema payaseado muy fuerte, y pienso nuevamente que es mi variedad, que es mi híbrido, ¿no? Es mi suelo el que me está generando problemas. Y querer resolverlo con puro nitrato de magnesio, fertirriego, y con aplicaciones foliares, es difícil resolver este problema. Nuevamente tenemos que trabajar con ese suelo. El problema es que son cantidades muy altas, ¿no? Muy caro sale arreglar esos suelos. ¿Qué más nos puede ocasionar el exceso de calcio? Vean, frutos cuadrados, ¿verdad?, falta de potasio. Y aquí lo vemos, cuando ustedes vean, ¿ya?, un fruto payaseado o cuadrado, como en este caso, van a ver esos puntitos dorados, es un oxalatos de calcio, se les pasó la mano de calcio. Entonces vean cómo, yo siempre he dicho que si ustedes aprenden a equilibrar el calcio, al magnesio y al potasio, su calidad va a mejorar muchísimo. ¿Por qué? Porque estos 3 nutrientes que nos dan,
Nos dan tamaños, color, ¿ya? Textura de la piel, firmeza, grados Brix, o sea, nos dan toda la calidad. En cualquier cultivo, en berries, en hortalizas, en frutales, estos tres elementos equilibrándolos bien, ustedes van a tener calidad. Lástima, ¿verdad?, que cuando queremos exportar, lo que nos piden es calidad. ¿Ya? Yo puedo sacar muchos kilos, muchas toneladas, pero yo necesito ¿qué? Calidad. Entonces, cuando ustedes aprendan a equilibrar estos tres nutrientes que mencioné, calcio, magnesio y potasio, que los van a ver en un análisis de fertilidad, que lastimosamente no los hacen muchos de ustedes, ¿ya? Por eso batallan todo el tiempo con calidad muchas veces. ¿Por qué? Porque el suelo no les está ayudando. La siguiente. Si quieren ver cosas que nunca han visto, van a tener que hacer cosas que nunca han hecho, ¿ya? Eso es un mensaje, es un principio que yo he seguido en mi vida, ¿verdad? Pues si quiero ver cosas diferentes, tengo que hacer cosas diferentes. Así de sencillo, ¿ya? Vean, cuando hablamos de eficiencia en el uso de agua, en algunas partes del centro del país, donde llueve mucho, lo que estamos haciendo es colectar el agua, ¿no? Aquí no llueve, ¿ya? Ahorita voy hacia allá, pero donde llueve mucho, estamos aprovechando el agua, fíjense, aunque llueva. Tenemos mucha agua, pues hay que cuidarla, ¿ah? Es como, tengo mucho dinero, pues lo tengo que cuidar también, ¿ah? Entonces, aún en lugares donde llueve mucho, aprovechamos el agua. Este es un cárcamo que tenemos varios ahí donde yo trabajo, ¿verdad? En el colegio postgraduados. Este es uno de ellos, donde aprovechamos el agua de los invernaderos y lo mandamos a un cárcamo. Esto es una geomembrana, ¿no? Es como una bolsa, ¿no? O sea, si se fijan, el agua está adentro, por eso no la ven. Se hincha como una bolsa, ¿no? Para evitar esa evaporación. La siguiente. Pero vean, en México el 95% de la producción en sustratos es mediante sistemas abiertos, ¿ya? Se tira la solución nutritiva. Como dice aquí, el agua no se recupera, ¿ya? Entonces generalmente, claro, si ya tenemos el problema de suelos, dijimos, ¿no?, y problemas de agua, pues tenemos que recurrir muchas veces a esto. Empezamos a utilizar los sustratos hace ya algunos años, ¿verdad?, en el país, cuando empezaron a venir, ¿verdad?, los españoles, los israelitas, los holandeses, ¿verdad?, nos trajeron la cultura de los sustratos, sobre todo en suelos que ya, como decíamos, el suelo ya no me da, y empezamos a trabajar con sustratos. El problema es esto, ¿verdad?, que trabajamos con sustratos, pero en sistemas abiertos, donde tiramos la solución nutritiva. Casi la mayoría de los productores, ¿verdad?, en México, no estoy hablando de San Quintín, Sinaloa, en promedio en el país, casi todo no recupera lo que está aplicando. La siguiente. Este es otro sistema, ¿no? Lana de roca, también sistemas abiertos. La siguiente. Tezontle, ¿va? Ahí también sistemas abiertos, no se recupera. La siguiente. Hay muchas experiencias en otros países, en México, donde sí se reaprovecha la solución nutritiva. Este sistema ustedes los conocen, ¿verdad?, por sus siglas en inglés, ¿verdad?, la técnica de la película nutritiva, NFT. Entonces, este es un sistema cerrado, ¿verdad?, que básicamente aquí no se tira el agua, ¿verdad?, se desinfecta, se readecúa la solución y se vuelve a aplicar. Entonces digo, hay muchos invernaderos, sobre todo acá en Estados Unidos, Canadá, en Holanda, donde se maneja este tipo de sistemas. La siguiente. ¿Sí, la siguiente? Vean la producción de fresas, ¿no?, o algunos otros cultivos. Esta es una propuesta de los españoles, ¿no?, el New Growing System, NGS, ¿verdad?, sobre todo para este tipo de cultivos. La siguiente. Es un sistema cerrado también. La aeroponía, ¿verdad?, esto aquí lo hacemos en el Estado de México para producir semilla, ¿no?, mini tubérculos para sabritas. Entonces producimos la semilla en aeroponía. Este nuevamente es un sistema cerrado, ¿no? Si se fijan aquí pues no tenemos sustrato, no tenemos suelo, no tenemos sustrato, es simplemente un sistema aeropónico. La siguiente. Vean entonces, ya dijimos que más del 95% de los productores en sustrato no aprovecha lo que está drenándose. Pero resulta, ¿verdad?, que cuando vas a ver los sistemas de producción en fibra de coco, se drena entre un 30 y un 40%, ¿no?, dependiendo, ¿verdad?, cómo esté esa fibra. Yo he visto productores que hasta un 50, hasta un 60% drenan. ¿Qué significa? ¿verdad?, que finalmente estás drenando. ¿Por qué? Porque la fibra de coco tiene una particularidad, ¿verdad?, que retiene. No solamente agua, sino también retiene sales, fertilizantes. Y para evitar, ¿verdad?, el daño por exceso de sales, ¿qué tenemos que hacer? Drena. ¿Ok? Entonces vean, estamos drenando 30-40% de agua. Eso ya no es, allá no estamos hablando de una eficiencia, ¿no?,
Sí estoy usando un sustrato que me retiene agua, pero estoy tirando 30-40%. La siguiente. En un trabajo que hice, vean, ustedes lo pueden hacer incluso. Es más, ustedes lo hacen. Miden la conductividad eléctrica de entrada y miden la de salida. Si meto 3 de conductividad y sale 4, ¿sí? ¿Qué significa? Que siempre en el drenaje, casi siempre hay más comida que lo que estoy metiendo, ¿ya? Y no solamente eso, si yo mido la conductividad eléctrica en fibra de coco, si está saliendo de 4 la conductividad eléctrica en el drenaje, tenemos 5, 6 o hasta 7 en la fibra de coco. Entonces yo digo, ¿dónde está la eficiencia incluso en el uso de los fertilizantes, ¿no? Si estoy drenando, fíjense, hasta un 37%, es un cálculo que yo hice solamente para potasio, medí solamente potasio, es mucho dinero el que se pierde. O sea que no solamente tiramos agua, tiramos mucho dinero en fertilizante. La siguiente. Vean, yo he trabajado con fibras de coco. Una ocasión con este productor dice, ¿sabes qué, Prometeo? Vamos a trabajarle. Ahora vamos a entrarle. La siguiente. Entonces me di a la tarea, ¿ya? Como les decía ayer a algunos de ustedes, ¿no? Yo pedí una fibra de coco donde el 70% fuera fibra y el 30% fuera coco. Y ayer les comentaba, cuando yo hice, ¿ya? Pasé por tamices, ¿ya? Destruí ese slab, el saco de cultivo, lo destruí y lo pasé por tamices y vean lo que me vendieron. Al revés, ¿no? Yo pedí 70% fibra y 30% polvo y me vendieron 70% o más, ¿qué? Polvo contra lo que era de fibra. Eso para mí es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque me están mandando a trabajar a un suelo, ¿qué? Arcilloso. Y manejar los riegos y la nutrición en un suelo arcilloso es más complicado que en un suelo franco o en un suelo arenoso. Ustedes lo saben, ¿ya? Entonces vean, lo mismo sucede cuando compramos tezontle, ¿ya? Sin cribar, aquí lo ven, ya cuando lo pasamos, ¿ya? A través de varios tamices, nos vamos dando cuenta qué es lo que tenemos en mayor proporción. Aquí, claro, viene más en equilibrio, ¿no? Si yo quiero esta granulometría, ¿ya? Que es la que me interesa, pues entonces yo tengo que ir a la mina y decirle, pásamelo por esta criba, ¿no? Y me van a dar mayormente esto. Yo lo que hago cuando trabajo solamente con puro tezontle, yo compro también esto, polvo de tezontle. ¿Por qué? Porque voy a ponerlo para que este polvito me retenga el agua y este tezontle me dé ¿qué? Aire. La siguiente. Finalmente lo que yo necesito es esto, vean. Un punto intermedio. Tamaños de partículas chicos, ¿qué me dan? Agua. Tamaños de partículas más grandes, o la partícula más grande, ¿me da qué? Aire. Yo tengo que llegar a un equilibrio que sería el equivalente a un suelo ¿qué? Franco. ¿Ya? Un suelo arcilloso me retiene mucha agua. Un suelo arenoso no me retiene. Un suelo franco me retiene, me da agua y me da aire, ¿ya? Que es lo que le llamamos pues capacidad de campo. 25% aire, 25% agua y el resto es material sólido. Yo necesito buscar un sustrato que me dé esto. La siguiente. Para eso les decía a algunos de ustedes en este recorrido que algunos laboratorios privados, el que yo conozco que lo está haciendo, está en Fertilab en Celaya, les determina la curva de liberación de agua. Es como la curva de retención de humedad en suelos. ¿En qué consiste este procedimiento? Es el método de Boot, es un método propuesto por los holandeses. La siguiente. Cuando ustedes hacen la curva de liberación de agua les van a decir todo esto, vean, es la información que nos arroja. Agua difícilmente disponible, agua de reserva, agua fácilmente disponible, cuánto aire tienes y cuánto es material sólido. ¿Para qué me sirve esto? Yo necesito tener un ¿qué? Un suelo, un sustrato, vamos a decirlo franco, como un suelo franco, ¿no? Donde se imaginan un sustrato que retenga mucha agua, pero que no la suelte, es decir, tiene mucha agua difícilmente disponible, la planta gasta mucha energía para quitarle el agua al sustrato, como es el caso del hidrogel. El hidrogel ya ven que son esas bolitas, ¿no? Aplicas agua y se hinchan, y después para soltarle el agua cuesta mucho trabajo, ¿ya? Primero se seca la planta antes que el hidrogel suelte esa agua, ¿no? ¿Sí? Entonces les decía, yo necesito la siguiente. Ustedes están viendo aquí un sustrato ideal, ¿ya? Un sustrato, ¿ya? Muy similar a lo que sería un suelo franco. Ustedes deben de tener entre un 20 y un 30% de agua fácilmente disponible, ¿ya? Entre un 4 y 10% agua de reserva, ¿ya? Como dirían ahí su guardadito, ¿no? Agua total disponible y capacidad de aireación, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen su análisis
y tienen más o menos dentro de estos rangos, ese es el sustrato que a ustedes les conviene, para que después no estén batallando como yo, ¿ah? Oye, me vendiste más polvo de coco que fibra de coco. Y eso nos damos cuenta cuando ya tenemos la planta ahí. Pues antes de sembrar, pues hay que hacer el análisis. La siguiente. Entonces vean, yo caractericé 7 fibras de coco, 2 de Sri Lanka y 5 de México, ¿no? Principalmente de Colima. Hice la curva de liberación de agua y ¿qué obtuve? La siguiente, que donde está la carita feliz son las mejores fibras. ¿Y de dónde son? De México, de Colima. No todas son buenas, vean, hay 2, 3 aquí. Entonces, fibra de coco puede venir del país que sea. Lo importante es que sea la fibra de coco que ustedes necesitan. ¿Quieren 70, 30, 20, 80, como quieran? Analícenlo. Hagan su curva de liberación de agua y después vean cuál les conviene, ¿sí? Yo lo que hago ahora, mándame las muestras. Una muestra, las mando al laboratorio. Bueno, donde yo trabajo me cobran 50 pesos por ese análisis, baratísimo, ¿no? Muy barato. Entonces, analizo y digo, esta me conviene. ¿Por qué? Van a ver por qué. La siguiente. Yo soy vendedor de fibra de coco. Les voy a hacer un examen aquí rápido, ¿eh? Soy vendedor de fibra de coco. Tengo 3 fibras de coco, se las voy a dejar al mismo precio, ¿eh? Igualito. $3 cada slab. ¿Cuál me van a comprar? Acuérdense bien, aquí están ya las características. Yo mandé a hacer los análisis, ustedes mandaron a hacer los análisis, sea capacidad de aireación, agua fácilmente disponible y agua difícilmente disponible. ¿Cuál me van a comprar? A ver, chequen bien. Esta. ¿Por qué? Si yo comparo el agua fácilmente disponible, ¿cuál tiene más? Este, ¿no? ¿Tiene más? ¿Cuál tiene menos agua difícilmente disponible? Este. ¿Y cuál me da mayor aireación? Este. Te quiero. ¿Sabes qué? Quiero esta. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo te digo, ¿sabes qué? Te vendo esta y bien barata. Lo barato puede salir caro, ¿no? Al momento de producir voy a empezar a tener muchos problemas. ¿Por qué? No es me estás mandando a trabajar en un suelo malo, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo les decía ayer, aprendan a comprar también fibras de coco, el sustrato que ustedes quieran, ¿ya? Estoy hablando de fibra de coco porque es lo que mayormente usan. Entonces, manden a hacer su curva de liberación de agua, ¿ya? De las diferentes muestras que les vendan, y ustedes deciden cuál comprar antes de poner la muestra. La siguiente. ¿Qué otra particularidad tiene la fibra de coco o los sustratos? Que son lo mismo que un suelo, fíjense, que también tienen capacidad de intercambiar cationes. ¿Qué significa este concepto? Los sustratos, al igual que los suelos, están cargados negativamente, y más la fibra de coco que está hecha de ácidos orgánicos, ¿no? Grupos carboxílicos. Entonces, vean, tiene cargas negativas. ¿Qué hace la fibra de coco? También tiene la capacidad de retener agua y retener, ¿qué? Cargas positivas. Entonces, ¿qué sucede? Que si mi SIC o mi capacidad de intercambio catiónico es muy alta, estoy hablando de un suelo ¿qué? Arcilloso. Retiene. Si mi capacidad de intercambio catiónico es muy baja, estoy hablando de un suelo ¿qué? Arenoso, no retiene. Lo mismo sucede con las fibras de coco. La siguiente. Vean, el tesontle, agrolita, o perlita en este caso, o lana de roca, tienen una SIC relativamente baja. 20 centímetros, vamos a decir miliequivalentes por 100 gramos, o centimol carga por kilogramo, es lo mismo, ¿no? Vean, tiene esto, un suelo franco, ¿verdad? Si hablamos de suelos, un suelo arenoso, ¿verdad? Generalmente la SIC está abajo de 10, un suelo franco anda entre 10, 15, hasta 20 incluso, y un suelo arcilloso, la SIC va de 20 hacia arriba. Yo tengo perlita, tengo tesontle, vean la SIC, estoy hablando de un sustrato de textura franca, por decirlo. Y vean la SIC que tiene la fibra de coco y el peat moss. El peat moss tiene, ¿verdad? 100, estoy hablando de un suelo extremadamente arcilloso. En el caso de la fibra de coco, ¿qué tenemos? Un suelo muy arcilloso. Por eso ustedes tienen que drenar tanto. ¿Por qué? Porque fertilizan, saturan de sales, porque es la propiedad que tiene, ¿verdad? La fibra de coco. Y después, ¿qué tienes que hacer para no generar daño? Drenar. Yo siempre eso lo equiparo a decir, come mucho, métete el dedo a la boca, vomita y sigue comiendo. Es lo que hacemos. ¿Sí? Porque si yo uso agua de ósmosis inversa, ¿por qué se me tiene que salitrar? Es de ósmosis inversa. Es más, aunque tengan una conductividad de 1, ¿por qué se te ensalitra? ¿Por qué se te va hasta 5 a 7 de conductividad eléctrica a tu fibra de coco? Porque ustedes la ensalitran. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evitar esto? Pues mejor me conviene utilizar un suelo franco, ¿verdad? Los suelos arenosos y francos
se me pasó la mano de sales, hago un riego pesado y lo lavo, ¿no? A ver, ustedes laven aquí. Primero se les pudren las raíces antes de eliminar esas sales, ¿ya? Por eso hacemos drenajes de 30, 40, o si no, pudriríamos las raíces, digo, dependiendo del ambiente. La siguiente. Vean que nuevamente las diferentes fibras de coco, cuando ustedes manden a hacer el análisis, ¿va? Van a mandar a hacer la curva de liberación de agua, ¿y por qué no? Que les determinen de una vez la capacidad de intercambio catiónico de esa fibra. ¿Por qué? Si vean, esta es la que menos me retiene, pues yo quiero esta, dependiendo de mis condiciones, ¿no? Acuérdense, los sustratos se compran en función de ¿qué? Del clima, ¿ya? Dependiendo del clima que ustedes tengan, es el sustrato que tienen que elegir. ¿Por qué? Si yo tengo un clima seco, mucho calor, seco, me conviene un sustrato que retenga más agua. Si tengo un ambiente húmedo, muy húmedo, me conviene un sustrato que retenga menos, ¿no? Entonces vean, generalmente los sustratos, para empezar, el mejor sustrato es el que tiene salado. Y después, checa si en función de tu clima te sirve. Si no, puedes tener muchos problemas. La siguiente. Vean, lo que les decía, la fibra de coco tiene esa capacidad de retener. ¿Por qué? Porque la fibra de coco se va convirtiendo en ¿qué? En polvo de coco a través de los años. Ustedes lo saben, ¿ya? Por eso decimos 2, 3 años y la desecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque de ser fibra se transforma en polvo. ¿Y qué sucede? Vean, pues al rato ya tenemos hasta mucha pudrición de raíces. ¿Por qué? Porque ese polvo retuvo mucha agua. O la otra que retiene también muchas sales, ¿no? La siguiente. Esto le pasó a un colega allá en Yurecuaro, Michoacán, bien. La fibra de coco yo digo que es muy traicionera. Él estaba inyectando una conductividad de 3, ¿ya? En el gotero, salía de 3 la conductividad. En el drenaje, de 4. Y vean cuando hizo el extracto de fibra, cuando él mide la conductividad eléctrica, en la fibra estaba en 11.5. ¿Qué tenía? Problemas de blossom, ¿ya? Por eso la fibra de coco, si no la manejamos bien, nos puede generar muchos problemas de blossom. ¿Por qué? Pues si yo ensalitro ahí, ¿ya? Y no dreno lo suficiente, ese ensalitramiento en la fibra, ¿qué sucede? Que a la planta le cuesta mucho trabajo jalar agua. Y el calcio, ustedes lo saben, ¿eh? Hasta en la escuela nos dicen, se mueve por flujo de masas, con el agua. Y de repente el clima no me ayuda, problemas de blossom. Un racimo, 2 racimos, 3 racimos, y váyanle sumando, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que ver, claro, nuevamente, con el buen o mal manejo de la fibra de coco. Por eso le digo que es muy traicionera, vean. Estaba entrando de 3, salía de 4, y en la fibra tenía 11.5. Claro, aquí lo más seguro es que ya tenía más polvo que fibra, ¿ya? La siguiente. Producción de tomate con tezontle en invernaderos con alta tecnología. Vean, yo tengo ya muchas empresas en el centro del país, están regresando de la fibra, se están moviendo hacia tezontle. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Que el tezontle es un suelo franco, ¿no? Riego lo que quiero, fertilizo lo que quiero, bueno, lo que quiere la planta, ¿no? Y sin problemas, no se me ensalitra. Un buen drenaje, o sea, tiene todas esas características, acuérdense. Por eso les mostré los datos de la SIC. Técnicamente, ¿por qué es mejor tezontle que la fibra de coco, eh? Cuando yo les pregunto a ellos, ¿y por qué utilizas fibra de coco? La respuesta que todo el mundo me da, ¿sabe cuál es? La moda. Es que son modas. O sea, si los pantalones acampanados, ¿eh? No, a mí no me gustan, ¿eh? Pero es una moda. Puede que venga la moda de los pantalones acampanados, ¿no? Bueno, los jóvenes no saben qué son los pantalones acampanados, ¿no? Vean la foto de sus papás y ahí van a saber, ¿no? Y si a mí no me gusta esa moda, ¿por qué la tengo que usar? No, pues moda la que te acomoda, dice el dicho, ¿no? Moda la que te acomoda. Entonces vean, ustedes están viendo que se puede producir muy bien en tezontle. Ustedes me dicen, bueno, es que en tezontle se pierde mucha agua. Vamos a ver, ¿eh? La siguiente. Acuérdense que estamos en el México del sí se puede. Ya ese de México del no se puede, ese ya pasó a la historia. Sí se puede. Todo lo que ustedes quieran lo pueden lograr, ¿sí? Primero, pero al menos piensen, suéñenlo, ¿no? La siguiente. Vean, producción de tomate con tezontle en invernaderos de mediana tecnología con recirculación de la solución nutritiva. Ah, perfecto. Si ya vimos que el NFT, ¿verdad? Ya vimos que el NGS, aeroponía, se puede recircular, ¿verdad? Son sistemas cerrados. Ustedes dirán, es que son muy costosos. Vamos a bajar los costos. Ustedes ya tienen sus sistemas, ¿verdad? Vamos a ver lo siguiente. Vean, ¿qué necesito yo? Recuperar lo que se está tirando. ¿Cuánto les cuesta este pedazo de plástico de medio metro? 900 de calibre, 900 milímetros, ¿no? Vamos a ver, la siguiente.
Estos son varios invernaderos que estamos haciendo en el centro de México, les digo, y tenemos agua. Entonces, la siguiente. Vean, una zanja con un asadón. Le hacemos, bueno, generalmente tienen su pendiente y ponemos un plástico. A mí lo que me interesa es recuperar lo que antes tiraba. Ya no ponerlo plano como lo hacemos, sino ahora hacerse una zanjita, porque aquí va a empezar a gotear. Entonces, ¿qué hacemos en estas bolsas? Vean, de tezontle. Perforamos, no abajo, unos 5 centímetros arriba, 3, 5 centímetros, perforamos aquí y perforamos acá. Y ahí empieza a gotear. ¿Para qué me sirve eso? Porque aquí abajo yo tengo una reserva de agua. Para cuando, de ahí mi planta, cuando me haga falta, ahí va a tomar, ¿no? Siempre, una charolita de agua, vamos a decirlo, ¿no? La siguiente. Vean entonces, también lo pueden hacer con fibra de coco, ¿no? Esto es en Yurécuaro, la siguiente. Finalmente lo que yo necesito es recuperar. Claro que yo le puedo poner, yo he trabajado con canaleta galvanizada, pero es carísimo, ¿no? PVC, lo mejor y más barato me ha salido es esto, ¿no? La siguiente. Esto es en Morelos, ¿verdad? Aquí el productor ya hizo, pues sí, unas camas más grandes con este plástico, ¿verdad? Y ahí sobre esto montó el tezontle. Pero aquí este productor hizo una mezcla, ya mezcló 80% tezontle con 20% fibra de coco. Yo les decía en estos días que para mí todos los sustratos sirven, pero cuando los mezclas son mejores, ¿ya? Por ejemplo, tezontle con fibra de coco, tezontle con vermicomposta, tezontle con cualquier otro sustrato es mejor, ¿ya? Ustedes finalmente, le digo que esas mezclas son mejores. Vean, aquí está otro invernadero, la siguiente. Lo que les decía que aquí ahora lo que se trata es de recolectar, la siguiente. La siguiente, vean. Lo que antes se tiraba, ahora se recupera. La siguiente. Yo cuando empecé a trabajar con estos productores, a mí me daba miedo. ¿Por qué creen que me daba miedo recircular? Pues fusarium, ¿verdad? ¿Se imaginan un fusarium ahí y me iba a infectar todo? Es lo que le tememos más. Díganme si no. Es que se me van a infectar. Pero resulta que el productor me dijo, pues ahí está y a ver cómo le haces. Entonces yo empecé a hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Yo inicialmente desinfectaba con Cloralex, con agua oxigenada y era, a la larga sale muy caro eso. Entonces empezamos a hacer trabajos con ozonificadores, ¿ya? El problema del ozono es de que si no inyectas de 0.3 a 0.5 partes por millón de ozono, ¿ya? Si inyectas menos, no desinfectas. Si inyectas más, ese nitrógeno, ¿ya? se volatiliza, pues, se transforma en nitrógeno molecular. Entonces hay que y para inyectar 0.3, 0.5 partes por millón, ¿se imaginan? Es bien complicado. Entonces, lo mejor para nosotros fue la lámpara de rayos ultravioleta. Ahorita es todo un procedimiento, ¿no?, que hicimos. Entonces yo, por ejemplo, les decía que me fui allá a Chapingo y pedí un cóctel, una bomba, diría el doctor Raimundo, ¿eh? Pedí Rhizoctonia, Phytium, Phytophthora, Clavibacter, o sea, una bomba. Y los empezaba yo a pasar por los rayos ultravioleta, ¿ya? Y yo, claro, me apoyaba con el laboratorio de fitopatología, ¿no? Les decía, a ver, ¿qué hay aquí? Y después ya lo pasé. ¿Y ahora qué tengo? ¿Y qué tengo? O sea, Clavibacter se va de inmediato, pues, rápido. El más persistente fue Fusarium, ¿ya? Cuando logré de alguna manera bajar, prácticamente inactivar a Fusarium después de 3 pasadas por los rayos ultravioleta. De tal manera que ahora en los sistemas que manejamos con rayos ultravioleta tenemos una batería de 3 lámparas, ¿ya? La siguiente. Les decía, en las fotos anteriores, ustedes están viendo ahí cómo el agua se recupera, ¿ya? Se desinfecta y se mezcla con agua limpia. Para eso utilizamos les decía, es una batería de rayos ultravioleta. Estos rayos ultravioleta están conectados, la siguiente, ya directamente al sistema de inyección. Pero también hemos venido automatizando estos sistemas. Yo me apoyo mucho con colegas de mecatrónicos e ingenieros, ¿no?, para hacer todo esto. Entonces vean, aquí ya sabemos cuánta agua tengo, ¿verdad?, sucia, cuánta agua ya está esterilizada, o sea, ya todo lo tenemos automatizado, de tal manera que yo estoy viendo, ¿verdad?, cuándo tengo que mezclar, cuánto tengo que mezclar, y estoy, ¿qué?, desinfectando, la siguiente, y después hago, ¿qué?, el ajuste, readecuo la solución nutritiva, porque acuérdense, la planta está comiendo y lo que regresa ya viene con menos comida, y no solamente viene menos comida, viene más desbalanceada. Yo tengo que balancearla. La siguiente. Estos equipos es un equipo muy barato, cuesta $1,400 y puedo determinar
nitrógeno nítrico, amoniacal, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Todos los macros. ¿Ya? Un análisis de esto les viene saliendo 70 pesos la muestra, ¿no? Si ustedes lo analizan. Muchos de ustedes ya los tienen. ¿Ya? Yo los utilizo para... Yo, por ejemplo, la primera vez que usé este equipo en un sistema de estos de recirculación, lo que nos ahorramos en puro fertilizante, no en el costo del agua, en el puro fertilizante se pagó el equipo en una semana, solito se pagó, pues sí, $1,400, hasta nos sobró, ¿ya? Vean cómo redecuo, ¿no? Ustedes ya han visto seguramente estas tablas, ¿ya? Entonces vean, pues dependiendo de la etapa fenológica, yo veo mi conductividad eléctrica y veo cuánto me hace falta. Si yo necesito 168 partes por millón de nitrógeno y de tanto recircular, ¿verdad? Tengo 50, lo que tengo que hacer es simplemente llevarlo otra vez a 168. Para eso me sirven los análisis, ¿ya? Lo quieren hacer diario, háganlo diario. Yo lo hago cada semana, ¿sí? Cada semana. ¿Qué ventajas tiene el tesontle? Pues que drena, ¿no? Se drena, todo lo recupero, lo desinfecto, lo ajusto y lo vuelvo a aplicar. ¿Qué sucede con la fibra de coco? Que incluso viene hasta un color muy rojizo a veces. Eso a veces evita una buena desinfección con la lámpara de rayos ultravioleta. En el tesontle es un filtro, sale hasta incolor el agua a veces, ¿no? Bueno, dependiendo si no le meten hierro o algún otro producto, no sale, pero sale prácticamente incoloro. La siguiente. Les digo que ustedes pueden hacer mezclas, ¿eh? Vean, aquí es tesontle con fibra de coco. A mí es lo que mejor me funciona. A mí, 80% tesontle, 20% fibra de coco. Eso evitaría drenar más, ¿no? Pero ya con un sistema de recirculación, ahora sí, ¿no? Puede estar drenando, el problema es que estarías metiendo más riegos, gastarías más energía, ¿no? Entonces le digo que es un sistema muy noble. Este sistema que ustedes están viendo está en Morelos, ¿no? Lo pueden ver, les decía, el productor se apellida Neri, entonces es un sistema que ya tenemos, creo, 5 años con ¿no? Trabajando así. La siguiente. Y entonces vean, yo he medido, ¿no? Yo he hecho mediciones. Y con este sistema, ¿verdad? La eficiencia en el uso de agua son 87 kilos por metro cúbico. ¿Qué significa? Cuando medimos, nos ahorramos 60%, ya medido, así, con estudiantes digo, ¿no? Que son nuestros mano de obra barata y calificada, dicen. Pues sí, yo no tengo tiempo de andar midiendo, pero ellos sí, a ver, nos ahorramos en un promedio 60% de agua, ¿ya? De lo que íbamos a gastar o gastábamos anteriormente, y un 40% en fertilizantes, haciendo este sistemita, ¿ya? Y si se fijan, ¿qué se ocupa? Más que readecuar un poquito su sistema. Digo, afortunadamente me dio gusto ver que aquí en San Quintín hay gente que ya lo está haciendo. Excelente, excelente, ¿ya? Cuando este caso lo tuve allá en Zumpango, ahí en el Estado de México, vean, ahí por el lago, el agua es muy salina, entonces el agua ya trae una conductividad de 4. Entonces ahí lo que hacíamos cuando trabajábamos con estas aguas, el productor no tiene ósmosis inversa. Ahí lo que hacíamos era manejar, ¿qué? Injertos, portainjertos tolerantes a salinidad, ¿ya? La siguiente. Vean los trabajos que hicimos ahí con materiales que tenemos nosotros en el colegio, ¿eh? Tolerantes a salinidad. Son materiales que se han colectado acá en Chiapas, Oaxaca, Veracruz. Claro, el Multifor, vean, o el Maxifor en este caso, pues es el que mejor rendimiento nos dio. Y vean a qué conductividad la teníamos, esas plantas, de 12. Entonces quiere decir que si yo tengo problemas de ensalitramiento, pues ya me metería yo portainjertos tolerantes a la salinidad, ¿no? Pero si ustedes manejan ósmosis inversas, no tienen por qué ensalitrarse, ¿sí? Si están manejando ósmosis inversa, no tienen por qué ensalitrar. Si se lo ensalitran es por culpa de ustedes, ¿no? ¿Sí? Y lo van a recircular. ¿Cuánto cuesta un litro de agua de ósmosis inversa? Es carísima. No la tiren, no la tiren. La siguiente. Entonces vean, eso mismo lo hacemos en suelo, ya con esto concluyo, ¿eh? Esto mismo lo hacemos en suelo, ustedes lo hacen muchos de ustedes. La siguiente. ¿Ya? Ahora lo que vamos a ver es la solución del suelo. Cuando hablamos de la solución del suelo, me refiero a los análisis de pasta saturada, extracto saturado o chupatubos, ¿no? La siguiente. Cuando ustedes vean un problema de calidad, ¿qué dijimos? Seguro su problema es una mala relación calcio, magnesio y potasio. Si yo tengo un suelo desequilibrado, más magnesio que potasio y potasio que calcio, más que calcio y magnesio que potasio, más calcio y potasio que magnesio. Entonces vean, generalmente tenemos esos problemas siempre que dijimos en calidad. No solamente lo manejo a nivel que fertilidad de suelo, lo manejo ya en pasta saturada. La siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Una es, pues, analizar la solución del suelo. ¿Cómo lo podemos hacer? En pasta saturada o directamente
con el chupatubos. La información que nos da el chupatubos y de pasta saturada, ¿ya? Yo he hecho trabajos y tengo un coeficiente de correlación del 98%. Es casi lo mismo. Siempre y cuando ustedes muestren bien. ¿Qué quiere decir? No van a tomar la muestra de chupatubos cuando ustedes quieran. Cuando su suelo esté a capacidad de campo, es cuando tienes que hacer el vacío. Yo a este lo llamo el efecto frijoles, ¿no? Yo me crié con mi abuela. Mi abuela me decía, ¿sabes qué? Pon los frijoles, ¿no? Diario comíamos frijoles. Me decía mi abuelita, ponle 1 kilo de frijoles y 2 litros de agua. Ah, pues ahí voy yo. Me decía, pero hasta el final, ya que estén cocidos, ponles la sal. Porque si yo le ponía 1 kilo de frijol y 2 litros de agua y le ponía la sal, me sabía rico, ¿no? Pero cuando se evaporaba el agua, le probaba los frijoles y ya me sabían salados. Y me decía mi abuelita, échale más agua. ¿Y qué tal si en vez de 2 litros le ponía 2 litros y medio? Le probaba y le faltaba sal. ¿Qué pasó? Lo único que cambió fue el agua. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes llegan y su suelo tiene poca agua, humedad, ¿qué va a suceder? Van a tomar la muestra y la conductividad eléctrica va a estar muy alta. Ah, bueno, ¿qué pasa si el suelo tiene más agua de lo normal? ¿Ya? Le toman la muestra y va a estar su conductividad eléctrica muy baja. Y ustedes ni le quitaron ni le pusieron un fertilizante. Lo único que varió fue ¿qué? La cantidad de agua. Entonces, para que tomen la muestra correctamente, primero vean su tensiómetro, ¿ya? O chequen la humedad del suelo que esté en la capacidad de campo, y entonces ahora sí hacen el vacío, pues para que tengan un resultado lo más cercano a la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener en equilibrio mi solución del suelo. Finalmente, eso lo manejamos en hidroponía, ¿no? Soluciones equilibradas. ¿Y por qué la solución del suelo no lo podemos hacer? Pues porque nomás medimos pH y conductividad eléctrica. ¿Sí? Para eso necesito, ¿qué? Otro análisis, o de pasta saturada, o que ustedes lo hagan con sus equipos portátiles. Entonces, la siguiente. Vean, aquí están viendo ustedes más o menos un equilibrio que yo manejo, ¿no? Entre aniones y cationes, y ya entre los aniones y los cationes. Lo que Steiner le llama, ¿qué? Relación mutua entre aniones y cationes. Tienen que estar los negativos, ¿ya? Tolerándose, y los positivos tienen que tolerarse. Porque si no, mira que está saliendo muy chiquito el fruto, le suben al potasio. Se les pasó la mano de potasio, ya sale aguado, ¿no? Métele más calcio y más potasio, ya salen payaseados porque ya desequilibraron con relación al magnesio. ¿Cómo lo pueden ver? No lo vean en el fruto, véanlo en los análisis. Lo importante es no ver al paciente enfermo, ¿eh? Hay que evitar que se enferme. Y eso es solamente la nutrición, créanmelo. La nutrición se hace solamente con análisis, ustedes lo saben. Cuando me invitan, cuando voy a Sinaloa, ¿no? Y me dicen, ¿cómo ve mi planta? Bien verde. ¿Cómo ve mi suelo? Bien rojo. No, ¿cómo la ve? Hay 3,000 tonos de verde en la naturaleza, 3,000 tonos de verde. ¿Y cuántos podemos distinguir con el ojo humano? ¿Unos 10? Verde bandera, verde mexicano, verde ¿qué? ¿10? Nos falta todavía 2,990, ¿no? O sea, no hay como, claro, hay que medirlo. Sí, no vamos a ver una deficiencia de calcio. ¿Ya? ¿A poco la van a ver la hoja amarilla? No, la van a ver verde de todas maneras. Pero en el fruto ya la van a ver ¿cómo? Con pudrición apical. No sé. Entonces vean, cuando ustedes hacen análisis de pasta saturada, para eso nos sirven, para ver qué relación hay entre calcio. O sea, tratar de hacer lo mismo que hacen ustedes en hidroponía. Háganlo en el suelo. La planta no entiende si es solución del suelo o es solución nutritiva, ella no entiende. ¿Ya? Lo que entiende es qué tanto me está dando de calcio con relación al magnesio. Si yo llegara con alguno de ustedes y abro su refrigerador y veo su equilibrio nutrimental, más cerveza que leche. ¿No? Pues no puede ser. ¿No? Luego dicen, oye, ¿por qué estaré tan barrigón? ¿No? Es que porque estudié agronomía, dicen, ¿no? Que todo lo que estudiamos agronomía es nuestro mal, ¿no? Es que estudié agronomía, necesito tener, por eso estoy panzón. Entonces le decía que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Pues poner a diferentes profundidades, ¿verdad? Para estar viendo cómo se mueve el agua, cómo se mueven los nutrientes. Muchos dicen, es que esto es muy tedioso. ¿Ya? Pues, ¿ya? Ojalá sí dijeran el médico antes de operarnos, ¿no? No, va a salir caro, es muy tedioso hacer análisis, vente, yo te opero de una vez. Pues no, yo no me dejaría operar. Y es lo mismo acá. A veces perdemos tanto dinero, ¿verdad? Por no digo que lo tengan que hacer diario esto, hombre, ¿verdad? Lo pueden hacer cada 15 días si quieren, pero háganlo, ¿verdad? Porque a veces perdemos más por no hacerlo. La siguiente. Vean lo que les decía ahorita, ¿no? Para eso utilizamos los tensiómetros o cualquier medidor de humedad que ustedes quieran, ¿verdad? Automatizado, lo que sea. ¿Para qué? Para tener siempre mi suelo a capacidad de campo.
Yo cuando instalo un tensiómetro, yo lo primero que hago es, ¿ya? Voy aplicando agua y voy viendo cómo se va moviendo la flechita y estoy escarbando para ver el suelo. Ya cuando llega a lo que yo quiero, ¿ya? Que es esto, capacidad de campo, digo, ya veo que mi flechita tiene que estar ahí para decir que está capacidad de campo. Y no estarle escarbe y escarbe todo el tiempo. Mejor veo la flechita porque ya sé que este número significa esto, ¿ya? Visualmente, para estar más tranquilos, ¿no? La siguiente. Entonces vean, si queremos tener mi suelo a capacidad de campo, pues va a depender mucho de ¿qué? De la textura. ¿Por qué hablo de esto? Porque es cuando ustedes tienen que tomar la muestra de ¿qué? De sus chupatubos. Su suelo está a capacidad de campo, ¿ya? Y eso depende de ¿qué? De la textura. Y si quieren verlo, pues véanlo, ¿ya? La capacidad de campo, véanla y después chequen la flechita, ¿dónde quedó? Y si quieren ser todavía más precisos, pues manden a hacer una curva de retención de humedad y calibren su tensiómetro con una curva de retención de humedad. Entonces, se puede hacer eso. Entonces vean, ya que tomaron la muestra, la siguiente, ahora sí, ¿ya? La mandamos al laboratorio o la analizamos y nuevamente, ¿ya? Checo cómo ando en mis relaciones calcio, o sea, en todos los nutrientes. Digo, esto es una plática, ¿no? A lo mejor lo manejo así muy rápido, ¿ya? No es un curso. Entonces, por lo limitado del tiempo, así lo manejé, ¿ya? Quise hablar un poquito de todo, ¿ya? Creo que el mensaje lo recibieron, ¿ya? Si tienen agua de ósmosis inversa y tienen sistemas de sustratos, aunque sea fibra de coco, ¿ya? Reciclen, se puede, y no se van a enfermar sus plantas, si desinfectan bien, ¿ya? A mí lo que me ha funcionado muy bien, les digo, es que una batería de 3 lámparas de rayos ultravioleta. Es como el término medio, ¿no? Ozono a veces se complica por la inyección tan bajita, ¿no? 0.3, 0.5 partes por millón de ozono. Es muy complicado inyectar eso, ¿eh? Si a veces inyectar una parte por millón nos cuesta trabajo, ahora 0.5, ¿eh? Y la otra, desinfectar con productos químicos también se puede, pero a la larga sale más caro. Entonces un término medio, digo, yo les puedo mostrar los trabajos que he hecho al respecto, ¿no? Con diferentes patógenos y para que vean, o sea, para que sientan más en confianza. O sea, no les va a pasar nada. Es más, claro, yo cuando empezaba a trabajar esto, en un principio, yo cada semana tomaba la muestra y la mandaba al laboratorio, cada semana, para saber que mi lámpara de rayos ultravioleta estaba funcionando, ¿ya? Y lo hacía cada semana, mientras el productor me decía, oye, si le ponemos un piquetito de fungicida, pues pónselo si quieres, ¿no? Yo te estoy demostrando que no hay patógenos aquí, ¿no? Entonces, les decía que el día que le pierdan ustedes el miedo a la desinfección, van a ver, ¿ya? Que van a poder ahorrar y créanme que es un gasto mínimo, ¿eh? Ustedes ya tienen las macetas, ya tienen todo, lo único que necesitan es un rotoplazo, una cisterna grande, ¿eh? Donde van a recibir lo que viene sucio, va al cabezal de riego, en el cabezal de riego ahí está la lámpara, ahí se desinfecta y la pueden mezclar ya con el agua limpia. Y cada semana, en mi caso, yo readecuo, ¿eh? Ajusto la solución nutritiva, cada semana. Entonces, es una manera como ustedes pueden estar, ¿ya? También reciclando, pero se ocupa ¿qué? Estar haciendo análisis. Ustedes lo saben. Bien, yo hasta aquí le quiero dejar, le agradezco su tiempo, ¿va? Aquí están mis datos, si quieren más información. Yo de todas maneras le voy a dejar la presentación aquí al personal de Eichern, ¿ya? Para que puedan disponer de él, ¿ya? Así como lo vieron, ¿no? Entonces, pues gracias nuevamente, ¿ya? Gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Prometeo. Excelente.